En la antigua China, los castigos duros y crueles, desde ejecuciones públicas hasta trabajos forzados, buscaban disuadir la delincuencia y humillar al delincuente. He aquí 10 peores castigos de la antigua China, examinando sus orígenes, aplicación e impacto en la sociedad. Número 10. Lin Chi. Lin Chi, o muerte por 1000 cortes, era un castigo espantoso y brutal muy utilizado en la antigua China. El castigo consistía en el corte lento y metódico de la carne, lo que provocaba una muerte lenta y dolorosa. El Lin Chi fue más común durante la dinastía Qing, que gobernó de 1644 a 1912. Durante esta época, se utilizaba el Lin Chi para diversos delitos, como alta traición, falta de vida y rebelión. Se consideraba una de las formas más severas de castigo en la antigua China y servía de advertencia a otros que pudieran plantearse cometer delitos similares. El proceso del Lin Chi se realizaba a menudo en público, con multitudes reunidas para contemplar el espantoso espectáculo. El criminal era atado a una estructura de madera y el verdugo utilizaba un arma afilada para hacer pequeños cortes superficiales en el cuerpo del criminal, cortándolo poco a poco. El verdugo se tomaba su tiempo, a menudo parando para descansar o comer, antes de volver para continuar con la tortura. El proceso se prolongaba durante varias horas o incluso días, hasta que el criminal finalmente fallecía a causa de las heridas. El objetivo no era que el proceso fuera rápido, sino que el castigo fuera lo más doloroso y prolongado posible. Antes de continuar, pulsa el botón de suscripción para que no te pierdas ningún video nuevo. A pesar de su uso generalizado, el Lin Chi era también una forma de castigo controvertida. Mucha gente criticaba su crueldad y brutalidad, y hubo intentos de abolirlo. Durante la dinastía Ming, por ejemplo, el uso del Lin Chi se limitaba a casos de alta traición y otros delitos graves contra el Estado. Sin embargo, la abolición del Lin Chi llevó tiempo y siguió utilizándose en algunas partes de China hasta bien entrado el siglo XX. Solo con la instauración de la República Popular China en 1949, el gobierno abolió definitivamente el uso del Lin Chi en todo el país. Las razones de la abolición del Lin Chi variaron. Algunos argumentaban que era demasiado inhumano y que violaba los derechos humanos fundamentales. Otros argumentaron que era ineficaz como elemento disuasorio, ya que a menudo se producía en lugares públicos y se consideraba un espectáculo más que un castigo severo. Algunos también señalaron que los funcionarios corruptos a menudo abusaban del castigo, ya que lo utilizaban para extraer confesiones de personas inocentes. Número 9. Hervor. Hervir hasta la muerte era una de las formas de castigo más brutales y espantosas de la antigua China. Se reservaba a quienes habían cometido los crímenes más atroces, como traición, rebelión o asesinato. El castigo no solo pretendía servir de disuasión, sino también demostrar el poder y la autoridad de la clase dirigente. El proceso consistía en introducir al condenado en un gran caldero lleno de agua o aceite hirviendo. El individuo era sumergido en el líquido hirviendo en un lugar público, donde a menudo se reunían grandes multitudes para presenciar el espectáculo. Una de las razones fundamentales por las que se utilizaba la ebullición como forma de castigo en la antigua China era infundir miedo a la población. Otra razón por la que se utilizaba la ebullición como castigo era para proporcionar un cierre a las familias de las víctimas. Se creía que la severidad del castigo se correspondería con la gravedad del delito y que se haría justicia. El castigo pretendía proporcionar una sensación de cierre a las familias de las víctimas y demostrar que la clase dirigente podía hacer cumplir la ley y castigar a quienes se atrevían a infringirla. Este castigo se utilizó a lo largo de la historia de la antigua China, desde la dinastía Zhou hasta la dinastía Qing. Sin embargo, la frecuencia exacta de su uso y las circunstancias concretas en las que los funcionarios lo aplicaban variaban de una dinastía a otra y de una región a otra. Durante la dinastía Zhou, hervir hasta la muerte era una de las muchas formas de castigo utilizadas por la clase dirigente para mantener el orden social. El Libro de los Derechos, un texto de la dinastía Zhou, describe el castigo en detalle. La dinastía Han, conocida por el uso de castigos crueles e inusuales,
fue otro de los periodos en los que se utilizó el hervor. Durante la dinastía Tang, la ebullición se siguió utilizando como castigo, pero se hizo menos común a medida que avanzaba la dinastía. Número 8. El caballo de madera. En la antigua China, el caballo de madera, conocido como jin, se utilizaba como castigo y agonía. Los funcionarios lo utilizaban principalmente con mujeres acusadas de adulterio, prostitución u otros delitos considerados inmorales o vergonzosos. Este castigo pretendía humillar y avergonzar a la mujer en cuestión y advertir a otras mujeres de la comunidad. El caballo de madera era una viga larga y estrecha, sostenida por dos patas o pedestales. La viga solía estar tallada con diseños intrincados y normalmente era de madera dura, como el olmo o el roble. La mujer castigada debía sentarse a horcajadas sobre la viga, con las manos atadas a la espalda y los pies atados a las patas del caballo. La altura del caballo se ajustaba para garantizar que el peso de la mujer se concentrara en su zona genital, causándole un dolor y una incomodidad extremos. El castigo podía durar horas o incluso días, durante los cuales la mujer quedaba expuesta a la intemperie y al escrutinio público. En algunos casos, la mujer era paseada por las calles en el caballo de madera. Luego se la colocaba en una plaza pública o en un mercado, donde la multitud la abucheaba y se burlaba de ella. Además de la incomodidad física y el dolor, el castigo del caballo de madera también conllevaba un importante estigma social. Las mujeres castigadas de esta forma solían ser rechazadas por sus familias y comunidades y se las consideraba marginadas sociales. No podían encontrar marido ni casarse con una familia respetable y a menudo se veían obligadas a llevar una vida de pobreza y vergüenza. El uso del castigo del caballo de madera disminuyó con el tiempo y acabó aboliéndose en China a principios del siglo XX. Sin embargo, el legado de este castigo cruel y degradante permanece y sirve como recordatorio de cómo las mujeres han sido oprimidas y marginadas a lo largo de la historia. Número 7. La castración. La castración era un castigo utilizado principalmente durante las dinastías Ming y Qing para delitos como la traición, la rebelión y la corrupción. Aunque pueda parecer un castigo brutal, se consideraba una alternativa misericordiosa a la pena de muerte, que permitía vivir al delincuente al tiempo que le impedía reproducirse. Los dirigentes introdujeron la práctica de la castración durante la dinastía Ming y se utilizó principalmente con los eunucos que servían en la corte imperial. Estos eunucos eran considerados sirvientes dignos de confianza y leales, ya que no tenían vínculos políticos o familiares que pudieran comprometer su servicio al emperador. Sin embargo, la castración como castigo también se aplicaba a los no eunucos que cometían delitos graves contra el Estado. El procedimiento consistía en la extirpación de los genitales masculinos que solía llevar a cabo un cirujano especialmente entrenado. El delincuente era exiliado a un lugar lejano para vivir el resto de su vida como eunuco. No podían casarse ni tener hijos y debían servir al emperador o a sus funcionarios. Aunque la castración se consideraba un castigo menos severo que la pena de muerte, no dejaba de ser una experiencia traumática para quienes se sometían a ella. La pérdida de sus órganos reproductores no solo afectaba a su salud física, sino también a su bienestar mental y emocional. El estigma asociado a la condición de eunuco era también un factor importante de exclusión social y discriminación. Durante la dinastía Qing, se abolió gradualmente la castración como forma de castigo. Esto se debió a una combinación de factores, entre ellos un cambio hacia castigos más humanos y un declive en el uso de eunucos en la corte imperial. En la abolición de la castración también influyeron la introducción de sistemas jurídicos occidentales y la creciente presión de las potencias extranjeras para reformar el sistema legal chino. Número 6. Los 9 exterminios familiares. Así como los creativos métodos de tortura y ejecución. Algunos emperadores chinos fueron despiadados con respecto a quién sufría los 9 exterminios familiares. Es un buen ejemplo. Cuando los emperadores condenaban a una persona por crímenes como la traición, el emperador también podía optar por castigar a otros 8 niveles de su familia, lo que significaba a sus hijos, padres, abuelos, hermanos,
hermanos políticos, suegros, tíos y tías. A menudo, mediante un método como el Lin Kei, los emperadores podían cambiar las reglas dependiendo de quién fuera el emperador en cada momento. Algunos eran más indulgentes que otros, a veces perdonaban la vida a los niños menores de cierta edad o permitían que las mujeres se convirtieran en esclavas en lugar de sufrir la muerte. En un caso, Fang Xiaoru, un erudito de la dinastía Ming, fue ejecutado porque el emperador Yongle, que había usurpado el trono al emperador Chang Wen, al que Fang había apoyado, lo consideraba una amenaza política. El emperador Yongle temía que Fang y otros partidarios del emperador Chang Wen intentaran derrocarlo y restaurar en el poder al emperador anterior. El emperador también decidió incluir a sus alumnos y ejecutó a 873 personas. Aunque no tan brutal como en la antigua China, castigar a toda la familia de un individuo por sus crímenes también se ha empleado de diversas formas en muchas sociedades a lo largo de la historia, como la antigua China, Japón, Corea, India y Oriente Medio. En la antigua Roma, una práctica similar, conocida como damnatio memoria, consistía en borrar el legado de las personas consideradas enemigas del Estado, incluidos sus familiares. A menudo incluía la destrucción de sus propiedades y monumentos y la eliminación de sus nombres de los registros oficiales. En la Europa medieval también se castigaba a las familias de los criminales. Por ejemplo, en Inglaterra durante la Edad Media, la práctica de la proscripción permitía a las autoridades confiscar los bienes de los criminales y desterrarlos a ellos y a sus familias de la comunidad. Número 5. Amputación. La amputación era un castigo severo en la antigua China para diversos delitos, como el robo, la rebelión y la traición. La historia de la amputación en China se remonta a la dinastía Qin. La práctica de la amputación no se limitaba a China, sino que también se utilizó en otras sociedades a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la antigua Roma, la amputación se utilizaba como forma de castigo por delitos como el adulterio, el robo y el asesinato. En la Europa medieval, la amputación se utilizaba como castigo por delitos como la traición, la herejía y la blasfemia. En la antigua China, el uso de la amputación como castigo era especialmente severo. Infligía dolor físico y conllevaba un estigma social que perseguiría al infractor durante el resto de su vida. En muchos casos, los delincuentes amputados eran despojados de su estatus social y obligados a vivir como parias. Los tipos de amputación utilizados en la antigua China variaban según el delito y el estatus del delincuente. Por ejemplo, en delitos menores como el robo, se amputaba un dedo o una mano, mientras que en delitos más graves, como la rebelión o la traición, se podía perder una extremidad o incluso el cuerpo entero. El proceso de amputación solía llevarse a cabo con un arma de grandes dimensiones y a menudo se realizaba públicamente para disuadir a otros de cometer delitos similares. El delincuente solía ser atado a un bloque de madera o sujetado por varias personas para impedir que se moviera durante el procedimiento. Las secuelas de la amputación solían ser tan espantosas como el propio castigo. Los delincuentes amputados solían quedar con discapacidades permanentes, como dificultades para caminar o realizar tareas cotidianas. También se veían obligados a vivir con el estigma social de su castigo, lo que a menudo les dificultaba encontrar trabajo o casarse. A pesar de la severidad del castigo, la amputación no siempre era eficaz como medida disuasoria. Algunos delincuentes, sobre todo los desesperados o los enfermos mentales, seguían cometiendo delitos incluso después de sufrir la amputación. Esto llevó a algunos funcionarios a cuestionar la eficacia del castigo y a abogar por formas de castigo más humanas. Con el tiempo, el uso de la amputación como castigo en China empezó a disminuir, sobre todo durante las dinastías Ming y Qing. Estas dinastías introdujeron nuevas formas de castigo, como el encarcelamiento y los trabajos forzados, que se consideraron más humanas y eficaces. Número 4. Tatuarse la cara. Cuando pensamos en los tatuajes, solemos pensar en ellos como una forma de expresión personal o una forma de conmemorar acontecimientos o personas importantes. Sin embargo, en la antigua China, los tatuajes eran un castigo para los criminales. La práctica del tatuaje como castigo se remonta a la dinastía Han. En esta época,
los tatuajes se utilizaban para marcar a los criminales y a las personas esclavizadas, y a menudo se colocaban en la cara o en la frente para señalar su delito. Por ejemplo, los condenados por robo podían tatuarse una mano, mientras que los condenados por adulterio podían tatuarse un espejo roto. Además de los tatuajes faciales, era habitual que los criminales condenados tuvieran la frente marcada con los caracteres de convicto o criminal. Esta era otra forma de vergüenza pública que dejaba a la persona marcada permanentemente como criminal. Los tatuajes en sí no eran necesariamente horripilantes o dolorosos. Sin embargo, eran una forma de humillación pública y un recordatorio permanente de la condición de criminal o esclavizado del individuo. Se consideraban una forma de disuadir a otros de cometer delitos similares y de mantener el orden social. Aunque los tatuajes faciales se consideraban un castigo severo, no siempre se reservaban para los delitos más graves. A veces se tatuaba a la gente por delitos menores, como el juego o la prostitución. El uso de los tatuajes como castigo empezó a disminuir durante la dinastía Tang. Esto se debió en parte a la influencia del budismo, que enseñaba la compasión y la importancia de tratar a los demás con amabilidad y respeto. Además, la dinastía Tang era conocida por su énfasis en la educación y las artes. Muchos funcionarios y eruditos consideraban que el tatuaje era una práctica bárbara que no encajaba con los valores de su sociedad. Como resultado, el uso de tatuajes como castigo fue cayendo gradualmente en desgracia. Afortunadamente, hoy en día los tatuajes son una forma popular de autoexpresión y arte, y a menudo se consideran una forma de celebrar la individualidad y la creatividad. Número 3. Trabajos forzados. Los trabajos forzados, también conocidos como trabajos penales, eran un castigo común en la antigua China. Consistía en que los presos realizaran tareas físicamente exigentes, como la minería, la construcción o la agricultura, a menudo en condiciones duras y brutales. Con ellos se pretendía disuadir a posibles delincuentes y al mismo tiempo proporcionar mano de obra barata al Estado. En la antigua China, los trabajos forzados solían utilizarse como castigo por muchos delitos, como el robo, el soborno, la prostitución y el tráfico de drogas. La severidad del castigo dependía de la naturaleza del delito y del estatus social del delincuente. Los condenados a trabajos forzados solían ser enviados a zonas remotas del país, como minas, canteras o salinas, donde eran obligados a trabajar largas horas en condiciones penosas. Muchos condenados fallecían por agotamiento, desnutrición y enfermedad, y la tasa de mortalidad entre los trabajadores penales era a menudo elevada. El uso de los trabajos forzados como castigo también se consideraba una forma de controlar la mano de obra y mantener el orden social. Por ejemplo, en la dinastía Han, los convictos se utilizaban como mano de obra para construir obras públicas, como la Gran Muralla China, y para campañas militares, lo que permitía al Estado ahorrar en costes laborales y mantener una gran mano de obra sin tener que recurrir a mano de obra gratuita o al reclutamiento. Los trabajos forzados siguieron utilizándose como castigo a lo largo de la historia de China, y no fue hasta la era moderna cuando esta práctica empezó a desaparecer. En 1957, el gobierno chino abolió los trabajos forzados como castigo, alegando la preocupación por los abusos de los derechos humanos y la necesidad de modernizar el sistema penal. Número 2. Desollamiento. En la antigua China, el desollamiento era una de las formas más severas de castigo reservada para los crímenes más atroces, como la traición, la rebelión y el regicidio. El uso del desollamiento como castigo en la antigua China se remonta al menos a la dinastía Shang, pero fue más común durante la dinastía Zhou. Los oficiales abolieron finalmente esta práctica durante la dinastía Song. El desollamiento se utilizaba como medida disuasoria contra posibles criminales y para extraer información de los prisioneros. El proceso de desollado era insoportablemente doloroso y la víctima podía tardar horas en morir. En la antigua China se utilizaban distintos métodos de desollamiento, según el delito y el estatus de la víctima. Las armas afiladas se reservaban para los plebeyos y el proceso era bastante sencillo para los nobles y funcionarios de alto rango.
Sin embargo, el proceso se hacía lenta y cuidadosamente para preservar la forma del cuerpo para su exhibición pública. En algunos casos, también se utilizaba la piel para otros fines. A veces se curtía y se convertía en artículos de cuero o se exhibía como advertencia para los demás. En raras ocasiones, incluso utilizaban la piel para fabricar tambores, a los que atribuían poderes especiales. Uno de los ejemplos más infames de desollamiento en la antigua China fue la ejecución del líder rebelde Fang La durante la dinastía Song. Fang La había liderado una rebelión contra la dinastía Song y había tomado el control de varias ciudades del sur de China. Cuando las fuerzas Song finalmente lo capturaron, lo desollaron en público y colgaron su piel como advertencia para otros que se atrevieran a desafiar la autoridad del gobierno. A muchos emperadores y emperatrices chinos les encantaba desollar a sus detractores. El emperador Hongwu, en particular, ordenó desollar a 5.000 mujeres en 1396. Número 1. Collares de madera. El collar de madera, también conocido como kang, era una forma de castigo utilizada en la antigua China para diversos delitos, como el robo, el fraude y la malversación. El kang era un armazón de madera grande y pesado diseñado para ajustarse al cuello del delincuente e impedirle moverse o tumbarse cómodamente. La historia del kang se remonta a la dinastía Song, cuando se utilizaba como castigo para los funcionarios declarados culpables de corrupción. En esta época también se utilizaba como forma de vergüenza pública, ya que los infractores eran obligados a llevarlo durante largos periodos mientras desfilaban por las calles. Con el tiempo, el uso del kang se extendió a una gama más amplia de delitos y se convirtió en un castigo común en toda China. El kang fue especialmente popular durante la dinastía Ming, donde se utilizaba como castigo por varios delitos, como el robo, la falsificación y la evasión de impuestos. El diseño del kang era sencillo pero eficaz. Solía estar hecho de una sola pieza de madera con agujeros para el cuello y los brazos del infractor. El kang solía llevar inscrito el nombre del infractor y el delito que había cometido, así como otros detalles como la fecha del castigo y el nombre del magistrado que lo había impuesto. El tamaño y el peso del kang variaban según la gravedad del delito y el estatus del delincuente. Para los delitos más graves, como malversación o traición, el kang podía pesar hasta 90 kilos y medir varios metros. El castigo por llevar el kang era severo y podía durar días o semanas. Los delincuentes eran obligados a llevar el kang día y noche, incluso mientras dormían o comían. El kang dificultaba que el infractor se moviera o se tumbara, causaba graves molestias y a menudo provocaba deterioro físico y mental. En algunos casos, incluso se obligaba a los delincuentes a llevar el kang hasta que morían de inanición o agotamiento. El uso del kang como castigo no estaba exento de polémica. Muchos funcionarios y eruditos criticaron el castigo por ser demasiado duro e inhumano. Algunos argumentaban que violaba los principios confucianos de compasión y justicia. Por el contrario, otros argumentaban que era ineficaz como elemento disuasorio y solo creaba más resentimiento y rebelión entre la población. A pesar de estas críticas, el kang persistió en toda China durante siglos e incluso se utilizó en algunas regiones hasta principios del siglo XX. Tras examinar algunos de los peores castigos de la antigua China, queda claro que las formas extremas de castigo eran una práctica habitual en periodos de autoritarismo y agitación social. Hoy en día, las formas extremas de castigo se reconocen universalmente como una violación de los derechos humanos fundamentales y se hace mayor hincapié en la rehabilitación y la reintegración en la sociedad. Nos vemos en el próximo video.